anatomía, básicamente. Dice, los machos de distintas especies, ¿no? Presentan aparatos reproductivos diferentes, pero obviamente van a estar adaptados a la morfología del cuerpo, al medio que evolucionó, esto es una introducción, ¿no? Y a sus necesidades. Pero a su vez, dentro de esta diversidad, los órganos que de forma diferente cumplen las mismas funciones. O sea, bueno, ¿a qué se refiere con esto? Que el aparato reproductor masculino va a estar constituido por, vamos a hacer un paralelismo con el femenino para ir más o menos comparando. Entonces, son órganos que lo componen. Los testículos, envueltos en una estructura que se llama escroto, pero sería la parte glandular, equivalente, digamos, al ovario. ¿Sí? Para ir comparando. Esperen, porque me están... Voy a salir porque debe haber alguno acá que está por acá. Admitir a todo, ahí está. Es que, ahora sí, ahora sí. Bueno, dijimos que creo que están todos. Los testículos entonces serían son la glándula, así equivalente a lo que es el ovario. No me digas que van a... Disculpen, pero es que saben que me parece que siguen habiendo chicos acá que no. Sí, sí, qué embole. A esto de tener que estar entrando y saliendo. No embole. Bueno. Espera. Profe, disculpe, Sí. me parece que no aparece la presentación ahora. Ah, no, no. ¿Ahora? No, todavía no será la presentación, profe. Ay, Dios, qué embole, qué... ¿Por qué? Toda la pantalla. Ah, ya entiendo. Ahora sí, calculo. ¿Ahora? Sí, ahí se ve, profe. Sí, 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 claro, que no había puesto todo esto de compartir. La verdad que es como que le había perdido la mano de lo que hacían 1000 años que no dábamos clase virtual. Y con la computadora nueva, no. Bueno, ahí lo ven. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces los órganos que lo componen van a ser los testículos, dos, obviamente, al igual que los ovarios, como glándula. Acuérdense como glándula. Bueno, y después la parte tubular va a tener también sus partes, que en este caso se llaman epidídimo, ya se los voy a mostrar las fotos todo, con su cabeza, cuerpo y cola, un conducto deferente, o sea, uno para cada testículo, obviamente, la uretra que se divide en pelviana y peniana. Después, lo he separado así porque esta es la parte glandular, esta es la parte de tubular. Después ya, el aparato copulador propiamente dicho, que es el pene con sus partes, lógicamente, y las glándulas anexas, que son todas estas, se llaman ampollas, glándulas vesiculares, próstata y bulbo uretrales. O sea, todas estas son órganos que componen el aparato reproductor masculino. Vamos a ver igual uno por uno, como hemos visto recién el de la hembra, y después se los muestro también como en el práctico, si Dios quiere que lo podamos conseguir. Bueno, entonces acá
primero para que se ubiquen dónde están en el animal, digamos. Obviamente, como todo esto es cavidad pelviana, parecido a lo que vimos recién, las últimas vértebras cervicales, el sacro y las vértebras coxígeas dentro de la cavidad pelviana. Mira. El recto, ¿se acuerdan que dijimos que era la parte más dorsal? El recto. Al igual, entonces, la hembra. La parte media va a ser el aparato. Ay, espérate, ya hay otro alumno, porque estoy escuchando. ¡Ay, Dios, qué embole! En el sentido de que. Espera. Ahí está. Esperen, me volví a admitir a otro chico. Ahí está. Ahí era el Omar, creo. Omar, ¿sos vos? Sí, acá estoy. No, lo que pasa es que no te digo que me voy de la presentación para admitirlos a todos. Un embole. Bueno, la cuestión es que en la parte media va a ser el aparato reproductor, al igual que el de la hembra, y la parte más ventral va a ser aparato urinario. Se los voy a mostrar acá. Este es el testículo, obviamente en un esquema, pero este es el testículo. Luego sigue la parte tubular de epidídimo con cabeza, cuerpo, cola del epidídimo. Esto es conducto deferente, donde llevo la flecha, ¿no? Vamos a poner el puntero, que es mejor, me parece. El puntero. Ahí está. Así. Bueno, testículo, cabeza del epidídimo, cuerpo, que está paralelo ahí. Cabeza, cuerpo, cola es esto. Conducto deferente. Voy por acá, conducto deferente, llega a este nivel. Uretra pelviana. Acá va a dejar los espermatozoides. Uretra pelviana y luego sigue uretra peniana. Obviamente, ya acá se va a formar el semen con la secreción de las glándulas. Todas estas son las glándulas anexas. Y se va a formar el semen, entonces después en el momento de la eyaculación. Sí sale por la uretra peneana. Es la misma uretra, pero obviamente que toma el nombre de acuerdo a la anatomía. ¿A dónde está? Y la uretra peniana va por dentro del pene, que es en este caso, del bovino, con ese sigmoidea solamente del bovino y de los cerdos. Ya les explico más en profundidad. Bueno, y viene por acá, todo esto es uretra peneana hasta la salida. Bueno, vamos a ir entrando más en detalle. Los testículos como glándula, son órganos macizos, al igual que decíamos recién de los ovarios, pares, ovales, firmes y lisos, están alojados dentro de una bolsa testicular que se llama saco escrotal o escroto. Bueno, histológicamente, que nosotros no estudiamos la histología porque, bueno, es otra materia, pero por lo menos hacemos, aunque sea una simple mención. El estroma se refiere a la parte del tejido, o sea, del tejido conectivo, que está constituido por una túnica albugínea. O sea, ¿qué significa? Que todo esto es un dibujo, pero es la parte interna histológica, que nosotros no lo vamos a ver en el práctico, porque es como decirles el riñón. No veíamos las nefronas, los túbulos, todo eso, porque eso es histología, pero está constituido así realmente. Entonces, la túnica albugínea es esta celestita, o sea, es un tejido conectivo que emite unas trabéculas a este nivel. Entonces separa la glándula entera en lóbulos. Estos son lóbulos. Y luego el tejido conectivo se forma la rete testis a este nivel. Esto. ¿Y el parénquima a qué se refiere? Que es la estructura funcional realmente. En este caso son los túbulos seminíferos,
donde se van a formar los espermatozoides. O sea que la parte de estroma es tejido de sostén, básicamente, y el parénquima es la parte de funcional, donde van todos estos, esquemáticamente hablando, ¿no? Son los túbulos seminíferos, adentro de los cuales se producen los espermatozoides. Y bueno, entonces ahora les voy a decir cómo se producen y cómo van migrando de un lugar a otro. Entonces, esta es toda la glándula, decimos. Esto es la túnica albuginea. Estos son trabéculas que separan a la glándula en lóbulos. Estos internos son los túbulos seminíferos, que todos juntos van acá a este nivel que se llama rete testis. Se llama así, rete testis, que es como el mediastino testicular. Vienen todos los espermatozoides que se están formando a este nivel. Se juntan acá, salen por estos pequeños conductitos que se llaman conductos eferentes, porque el otro se va a llamar deferente. Estos se llaman conductos eferentes, desembocan a este nivel que es la cabeza del epidídimo. Todo esto es cabeza del epidídimo, todo esto es cuerpo del epidídimo, cuerpo del epidídimo. Esto es cola del epidídimo, obviamente esquemáticamente, después se los muestro en el órgano de verdad. Cola del epidídimo, y ya se desenrolla, digamos, el conducto epididimario y se forma esto que se llama conducto deferente, por eso les decía, esto es eferente, este es deferente. Bueno, entonces siguen los espermatozoides por acá, y luego ya ahora se los voy a mostrar cómo forman el cordón espermático, o sea, la vinza, que es la estructura que se va a cortar en la castración. Por eso vamos a aplicar esto después a la castración, básicamente. Y entonces después desembocan los espermatozoides en la uretra. Ahí les muestro. Bueno, esperen. Entonces, internamente el testículo nosotros lo vamos a ver así. Estos son vasos sanguíneos. Esta es la cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola y vaso deferente. Espérate que ahí hay otro alumno. Es que lo escucho con los mensajes y creo que acá hay otro alumno. Espérenme. Ay, Dios, qué molesto. Espera. Ah, no. Perdón, que creía que había otro alumno para poder. El tema es que, entonces, decimos, estos testículos, dijimos lo mismo, haciendo una comparación con el ovario, son glándulas también de secreción mixta. Endocrina, producen hormonas, en este caso testosterona. El ovario produce básicamente estrógenos, básicamente, porque no es la única hormona, sino que es la fundamental. De la hembra, en los estrógenos, y del macho, la testosterona, pero producen otras hormonas también. Se llama hormona sexual masculina. Entonces, esta es la función endocrina, y la función citógena, volvemos a lo mismo, como función de que producen células, espermatozoides, bueno, son las células reproductoras. Pero a su vez, dentro del órgano, o sea, de la glándula, hay lo que se llaman las células de Leydig, que es esta la que secreta la testosterona, y están entre el intersticio de los túbulos, y después hay otras células que básicamente son de sostén, de nutrición, de diferenciación. Ahí les voy a mostrar otros esquemas. O sea, son células que colaboran con la espermatogénesis y el proceso de formación de los espermatozoides. Desde la célula desde la primaria hasta la última, digamos. Ese es el proceso. Pero bueno, entonces estas células de Sertoli son las que ayudan en el sostén, en la nutrición. Les voy a mostrar otro esquema para que... esperen.
A ver si tengo otro esquema. Acá, miren, primero les voy a... Este es un testículo, está todo el aparato reproductor extraído, digamos, del animal, y lo han puesto en una mesa, como vamos a hacer nosotros, si Dios quiere, en el práctico. Vamos a hacer esto, si Dios quiere. Entonces, si tenemos todo. Este es un testículo, este es otro testículo, ¿no? La cabeza del epidídimo, luego sigue ahí paralelamente el cuerpo. Acá también, esta es cabeza, cuerpo, cuerpo y cola. Luego esto forma todo esto una estructura que se llama conducto. Es que están tocando el timbre. Forman esta estructura que se llama cordón espermático con el plexo pampiniforme. Esto, yo ya les explico enseguida para qué sirve. Bueno, y luego esto es lo que decíamos, el vasodeferente. Por acá vienen los espermatozoides, o sea, se han producido acá los espermatozoides, ¿sí? Se han producido en la glándula, se han ido liberando, digamos, a través de la cabeza, del cuerpo, de la cola del epidídimo, vienen por acá solos, o sea, como células solas, por el conducto deferente a este nivel y a este nivel, y llegan a esto que se llama, a esta estructura que se llama uretra pelviana, o sea, la uretra que está dentro de la pelvis, valga la redundancia, ¿no? Y acá con las glándulas accesorias se forma el semen. Opciones del puntero. Acá, esta es una glándula accesoria que se llama ámpula o ampolla. Esta es otra glándula que se llama vesícula seminal o glándula vesicular. Esta es la uretra pélvica. Esta es otra glándula de Cowper o bulburetral, así se llaman. Y la próstata, básicamente esas cuatro, que hay diferencias con los animales, obviamente. Algunas tienen unas, otros no tienen otra. Pero bueno, la idea sería que todas estas glándulas, con sus secreciones, desembocan ahí en la uretra pélvica y se forma el semen. Entonces ya está constituido por los espermatozoides que vienen por acá y por todo el fluido, digamos, que son producto de las glándulas, ya se forma el semen. Y sigue por la uretra peneana, acá ya empieza el pene, uretra peneana, a este nivel, con esta S que solamente la tienen los bovinos, o sea, los rumiantes y los chanchos. Los otros animales no, pero es importante porque es del bovino, esta S peneana se llama así. Bueno, entonces sigue todo el semen por la parte interna, que es la uretra peneana, hasta salir al exterior en el momento de la eyaculación. O sea, esto es todo el aparato reproductor masculino, obviamente extendido en una mesa, disecado y extendido en una mesa. Después hay que verlo bien cómo está en el animal, digamos. Bueno, es que volviendo para atrás, esos son los testículos. Bueno, esto me quedó que les quiero explicar esto, que los testículos normalmente están, a igual que los ovarios, dijimos que estaban atrás de los riñones. ¿Se acuerdan que les dije? Están a caudal de los riñones, obviamente en este caso en la vida intrauterina, o sea, en el feto. En el feto están en la parte caudal de los riñones. Los ovarios se quedan ahí, o no, como que se mueven un poquito, pero se quedan dentro de la cavidad abdominal, a lo sumo dentro de la cavidad pelviana, pero no se mueven mucho de ahí. Sin embargo, los testículos deben descender, es importante eso, desde caudal de los riñones hasta ubicarse en el escroto, están extraabdominales, están en el escroto, están fuera del abdomen, porque tiene una importancia
en el sentido de que tienen que tener menos temperatura que la corporal. Por lo menos, bueno, hay distintos libros, pero algunos dicen 3 grados, 4 grados, 7 grados menos que la temperatura corporal para que se produzca bien la espermatogénesis y los espermatozoides sean funcionales. Entonces, por eso, si se quedasen, digamos, adentro del abdomen, bueno, con el calor, digamos, del cuerpo no se produciría, digamos, los espermatozoides en realidad. Por eso bajan por el canal inguinal, que les he hecho un video, cuando he hecho una castración le he hecho un video, porque es difícil explicar el canal inguinal. Se los voy a mostrar la semana que viene. O sea, van bajando desde de atrás de los riñones, por el canal inguinal, que es un canal como virtual, hasta ubicarse afuera del abdomen en el escroto. Y eso esto es lo que estoy diciendo ahora, descenso a su posición en el animal adulto. Hay un ligamento que es el responsable de esto, pero a su vez varía este descenso de acuerdo a la especie animal. Por ejemplo, en la mayoría de los mamíferos es antes del nacimiento o inmediato al parto. Por ejemplo, en los rumiantes va a bajar a los 2 a 4 meses de gestación. En los equinos, del 9º mes de gestación al 10º día de vida. Voy a cerrar la puerta porque hay un perro acá que no para de ladrar. Bueno. Después, por ejemplo, en el cerdo a los 90 días de gestación. O sea, obviamente que va a variar de acuerdo a la especie el descenso, pero que es muy importante el descenso, como les digo, porque si no, para que tengan la temperatura. Y de ahí surge estos conceptos, criptorquidia y monorquidia. O sea, ¿qué significa? Que monorquidia significa puntualmente como que no hay desarrollo de ninguno de los dos testículos, que eso es muy poco frecuente que no se desarrollen ninguno de los unilateral o bilateral. O sea, que no baja un solo testículo o que no bajan los dos. Por lo general, no baja uno. Digamos, es raro que no bajen dos. Bueno, el tema es que es importante que sí o sí, como les digo, los dos bajen por esto de la temperatura. El tema es que si hay uno que ha bajado al escroto, va a cumplir con toda la función, tanto de producción de espermatozoides como de producción de hormonas. El otro, el que se queda en la cavidad abdominal, no, por lo general no va a producir espermatozoides porque está a una alta temperatura, pero sí va a producir hormona, la testosterona. El tema es que se desaconseja la reproducción. ¿Cuál es la utilidad? Que es un defecto de alta heredabilidad y no hay que dejarlos, digamos, en la reproducción. Entonces, bueno, en el caso de los perros nosotros los operamos, pero bueno, en el caso del bovino directamente hay que sacarlos de la reproducción, porque se perpetúa este defecto, entonces no está bien tenerlos. Pero bueno, para que quede claro que sí o sí deben bajar y por la función y que no se tienen que seguir reproduciendo cuando tienen este defecto porque es de alta heredabilidad, se transmite de los padres a los hijos. Entonces, bueno, acá tenemos donde están ubicados normalmente, en la posición en el cuerpo según las especies. Siempre es extra abdominal, es lo que acabamos de decir. Han bajado de este nivel, del nivel sublumbar,
o sea, caudal de los riñones han ido bajando por el canal inguinal hasta posicionarse en el escroto, donde están normalmente, ¿no? Dentro de una bolsa que se llama escroto. General es en los rumiantes, en la zona inguinal, pero el eje mayor es vertical, el eje mayor del órgano es vertical, y los carneros también, y los chivos también. O sea, los rumiantes, todos son inguinal, obviamente dentro del escroto, y con un eje vertical de distinto tamaño para cada especie. Bueno, y además que vamos a ver después la semana que viene, o en el práctico, esto de la revisación, cómo se inspeccionan, cómo se palpan, dónde está el epidídimo. Bueno, primero tenemos que saber la anatomía para después revisarlos. Sin embargo, por ejemplo, los cerdos tienen otra posición, digamos, subanal, no es inguinal, y el eje mayor no es vertical, sino que es oblicuo en los cerdos. Y en los caballos, el eje es longitudinal en los caballos. Entonces, bueno, eso es importante para tener en cuenta la posición. Hay que saber la posición y la dirección del eje mayor del órgano. Después el escroto es la bolsa se llama escroto o bolsa escrotal, que es un tejido fino, o sea, piel, con pelo fino generalmente, pero el tema es que, ¿cuál es la idea de esto? Los contiene, obviamente, los contiene a los dos testículos, los cubre, los protege, pero a su vez los protege lógicamente en aquellas especies donde se encuentran expuestos. Esto es lo importante a nivel aplicación práctica, que es una estructura termorreguladora, lo que les decía recién, que va a mantener la temperatura de 4 a 7 grados menor que la corporal. Eso es muy importante para la producción y maduración del semen. Porque cuando se han producido, digamos, cuando se ha formado los espermatozoides adentro de los testículos, bueno, pero salen en forma inmadura también. Entonces luego se tienen que ir madurando y capacitando el espermatozoide adentro del epidídimo generalmente. Entonces, para que se produzca bien este proceso de producción y de maduración, también tiene que tener esta temperatura inferior a la corporal. Porque si, como les decía recién, si se hubiesen quedado adentro del abdomen, no se puede producir bien la espermatogénesis y por ende no serían, digamos, no tienen la habilidad de fecundar el óvulo. Entonces, bueno, es muy importante que tengan esta temperatura. Por eso dice una estructura termorreguladora. Hay varias estructuras termorreguladoras para que tenga la capacidad fecundante, digamos. Bueno, entonces, cuando el animal es expuesto, por ejemplo, a bajas temperaturas, si hace frío, el escroto se recoge, o sea, se contrae, digamos, el músculo también, y entonces va a acercar los testículos al cuerpo para que esté como darle más calor. Y viceversa, o sea que si él está, digamos, expuesto el animal a altas temperaturas, por lo general el escroto desciende un poco y entonces de esta manera aleja a los testículos del abdomen para que no esté tan, bueno, que no esté tan en contacto con el abdomen por el calor. Pues es una estructura termorreguladora. Pero a su vez, recién les decía que el cordón espermático, que es la vinza, también está constituido por otras estructuras
que son los músculos. Los músculos, el músculo cremaster interno y externo, lo vamos a ver en el práctico. También tienen esta función de contraerse y relajarse y alejar o acercar los testículos al cuerpo de acuerdo a si haga más calor o más frío. Por eso son estructuras termorreguladoras. Y en ese cordón espermático también está lo que les dije recién que se llama plexo pampiniforme, que ya les voy a mostrar otra foto, que también regula la temperatura. Entonces, bueno, ese es el escroto. Acá les voy a mostrar un dibujo del epidídimo más en detalle. Este es el esquema, por ejemplo, acá está el testículo, ¿no? Que dijimos, internamente estaban los túbulos seminíferos, estaban formando los espermatozoides, se iban todos a la rete testis. Tendría que, a ver si esto lo elimina, acá. Entonces, acá se están formando los espermatozoides, vienen todos por los túbulos seminíferos, obviamente microscópicos, lo vamos a poder ver. Van todos los espermatozoides hasta esta estructura que dijimos que se llamaban conductos eferentes, formando la rete testis. Vienen todos los espermatozoides a la cabeza, esto cabeza del epidídimo. Vieron que está como muy enrollado. Sigue a nivel del cuerpo del epidídimo, los espermatozoides por acá, cuerpo, bien pegado, digamos, al testículo, bien pegado al testículo. Y después esta es la cabeza del epidídimo, y recién a este nivel se desenrolla y empieza a formar el conducto deferente, que es el que les decía que forma parte del cordón espermático. Bueno, y este lleva entonces los espermatozoides a la uretra pelviana. A ver si hay otra foto. No me gusta esta foto. Bueno, ahí dice todos los detalles del conducto deferente. Sería que a este nivel, por decirle que acá esté el cordón espermático, bueno, el tema es que no. Va viniendo ya me voy a fijar si hay otra foto enseguida. Va dejando, vienen los espermatozoides entonces por el cordón espermático, y a este nivel de la ampolla, que es la dilatación, a este nivel de la ampolla, que es la dilatación del conducto deferente, desembocan entonces acá los espermatozoides. Esta sería la uretra pelviana, desembocan los espermatozoides acá, pero a su vez con las secreciones de las glándulas vesiculares, la próstata, la glándula bulbouretral, se forma acá el semen. Entonces, o sea, vienen por un lado los espermatozoides solo y por otro lado las secreciones de las glándulas y se forma el semen. Y ya sí empieza el pene. Esto es a nivel del arco isquiático, empieza el pene. Pero si ustedes ven, este es uretra pelviana y es la misma uretra, nada más que toma otra nombre porque tiene otra estructura, y esta es uretra peneana. Entonces sigue por el interior del pene y ya, bueno, sale el semen formado, digamos, obviamente en el momento de la eyaculación. Pero a su vez la vejiga también desemboca en la uretra, lógicamente porque por el pene también sale pis, y además de la eyaculación, obviamente en momentos diferentes. Bueno, a ver si hay otra foto que acá explica todas las diferencias de cada una de las glándulas. No tengo otra. Ya voy. Acá, por ejemplo, se ve en esta foto lo que les estaba diciendo recién. No, espérenme un segundo. Quiero ver si hay otra. No. Bueno. Sería así de nuevo.
el testículo, cabeza, cuerpo, cola, en realidad es cabeza, cuerpo, cola, viene a este nivel entonces el conducto deferente. Todo esto sería el cordón espermático a este nivel, ¿ven? Y lleva entonces, acá está llevando los espermatozoides entonces hasta este nivel que es uretra pelviana. Esto es uretra pelviana. Esta es una glándula vesicular, puede estar la próstata, como dijimos recién, puede estar la vulva uretral, se forma acá el semen, sigue por la uretra pelviana y acá empieza el pene. Entonces acá empieza la uretra peneana y sigue por el interior del pene, pasando la flexura sigmoidea, en este caso en un bovino, y luego, bueno, ya sale hacia el exterior en el momento de la eyaculación. El semen formado, obviamente. Y a su vez la vejiga, que ya la conocen porque viene del sistema del aparato urinario, también desemboca en la uretra y lo mismo, la uretra pelviana y peneana y la orina hacia el exterior. Bueno, la cosa es que querían tomar esto que de las glándulas, bueno, como les decía que algunas especies van a tener alguna más desarrollada, una menos desarrollada, pero básicamente la función en general es eso, de formar los líquidos. Dice son pares, toman el nombre según la especie animal, desembocan en la uretra, por ejemplo, en este caso, fructuosa para la nutrición del espermatozoide. Por ejemplo, la próstata, a su vez, tiene una secreción prostática para neutralizar el plasma seminal. Entonces, que así, digamos que un poder buffer también, aparte para neutralizar el pH ácido del aparato reproductor femenino también. O sea, tienen diferentes funciones, se llaman glándulas anexas al aparato reproductor masculino. Por ejemplo, en este caso, la ampolla les dan energía y fluidez para los espermatozoides, que tengan nutrientes y que tengan fluidez. Lubricación, neutralización, bueno, tienen diferentes funciones. Para que vivan los espermatozoides, si no, se van a morir, obviamente. Y después el pene como órgano reproductor masculino, como genital externo, o sea, equivalente a la vulva, ¿no? Pero ¿cuál es lo que tenemos que decir de esto? Que es el órgano sexual externo que permite el apareamiento, pero a su vez, dijimos, en el interior el canal se llama uretra, ya lo hemos nombrado recién, uretra peneana, es un canal que va por el interior. Pero entonces iba a ser una salida común de orina y de semen. Ya les mostré el recorrido recién. Las partes es el glande, que va a tener diferencias de acuerdo a la especie. Ya les digo lo importante que tienen que saber de esto básicamente. Bueno, tienen distintas, anatómicamente van a ser distintas estructuras, pero lo que yo quiero que sepan de esto puntualmente del pene, es que hay dos tipos. A ver, hay dos tipos, uno que se llama fibroelástico y músculo y esponjoso o músculo cavernoso. Son los dos tipos, básicamente, de pene, o sea, de tejido. Pero ¿cuál es lo importante? Que el toro, los carneros, o sea, los grandes y pequeños rumiantes, y los berracos, que son los chanchos, tienen pene fibroelástico, o sea que se ve acá, bueno, este es el macho bovino y este es el del berraco, y el caballo,
un pene esponjoso. Digamos, ¿cuál es la explicación de esto? Que la parte interna, en este caso, por ejemplo, de un equino, que se llama tejido cavernoso, este es un corte transversal, entonces si lo miramos de frente, todo este es el cuerpo cavernoso del pene lleno de cavernas, acá está la uretra, cortado transversalmente y visto de frente. O sea, como si lo hubiésemos cortado acá y lo vemos de frente. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Que como tiene este tipo de tejido, los equinos y los humanos, como tienen este tipo de tejidos, se produce la llegada de sangre, se llenan estas cavernas o estas trabéculas, digamos, estas cavernas, por eso de sangre, y de esa manera se produce la erección, pero es en la forma de erección de acuerdo al tipo de tejido que tenga. Sin embargo, estos, como tienen esta S peneana, por eso les hacía hincapié con esta S, que es esta también, flexura sigmoidea, que como es otro tipo de tejido, es fibroelástico, no es músculo cavernoso, o sea, sino que es fibroelástico. La forma de erección no es por la llegada de sangre, o sea, sí llega sangre, pero menos cantidad, sino por el estiramiento de esta flexura sigmoidea. Que, por ejemplo, en los toros se produce eso, digamos, cuando saltan, la estocada, entonces se produce el estiramiento de la flexura sigmoidea y ahí, bueno, en la forma de erección de estos animales. O sea, se separa así. Este es el, bueno, isquio cavernoso pone, pero es fibro esponjoso en realidad. Un pilar del pene en la parte de la raíz y el otro. Vieron que viene como esto es esquemático, obviamente, como la uretra pelviana y se mete adentro del pene y acá esto va a ser uretra peneana. Entonces empieza la S sigmoidea o flexura sigmoidea y luego ya la parte del glande y prepucio y los músculos. O sea, este es el esquema. Y el chancho también tiene así. Sin embargo, bueno, como les digo, el bovino es este, y si ustedes ven el del caballo, es distinto, porque es cavernoso. Digamos que lo importante de esto es saber el tipo de tejido que tiene cada animal y que en base a ese tipo de tejido es la más o menos llegada de sangre o en estiramiento de la S, de esta flexura sigmoidea y el mecanismo de erección. Esa es la anatomía y la fisiología básicamente del básico, sin tanto detalle de la erección del pene. Nada más. Después, bueno, acá les explico el camino del espermatozoide desde que se producen hasta que salen, ya lo hemos visto. Desde que se producen los túbulos seminíferos, internamente, obviamente, adentro del testículo, obvio, ¿no? Pero me refiero a que esto es microscópico, ¿no? Van todos los espermatozoides a la red de Testi, al mediastino, luego siguen por los eferentes, este es el camino. Que perforan la túnica, bueno, después de los túbulos eferentes van a la cabeza del epidídimo, al cuerpo, a la cola, al conducto deferente, uretra pelviana, sería acá, uretra peniana y exterior. Ese es el camino desde la producción, desde que se producen, o sea, desde que se forman, digamos, hasta todo el recorrido, hasta que son eliminados mediante la eyaculación. Después, bueno, la importancia de su estudio, lo que tenemos que ver la semana que viene, estaba acá en la filmina, pero para no demorarnos tanto, porque la idea justamente que dijimos que la reproducción es un aspecto muy importante en la producción animal. Muy. O sea que nosotros vemos anatomía y fisiología para que después en la materia producción animal vean como todo más detalles de la aplicación práctica. Pero
Entonces, porque obviamente la producción animal o la reproducción determina fundamentalmente producción de carne y leche, en definitiva. Entonces, muy importante la revisación de machos y hembras previa a la cópula, que yo les puse acá un montón de características que hay que tener en cuenta, que no lo vemos como a detalle, porque después sí en producción lo ven, no es tema de nosotros, pero por ejemplo, acá dice, no basta que los machos se encuentren en buena condición corporal, sino que también hay que comprobar que tengan buenas características externas de fertilidad. O sea, por eso vamos a hacer la palpación de los testículos. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que observar. No solamente la consistencia, la simetría, si están bien posicionados. Bueno, después, si por ejemplo, si el epidídimo también está, porque hay algunos que están a medial, otros que están en la cara caudal, entonces, de acuerdo a la especie, dónde está el epidídimo. Bueno, ver todo, ¿no? El estado sanitario, la normalidad anatómica, los boqueos, que ya ustedes saben, se revisan los ojos, se revisa el prepucio. Tendríamos que hacer todo esto en el práctico, digamos, medición de diámetro, de volumen, bueno, sangrado y no creo que hagamos eso, ver los aplomos, bueno, pero todos los relacionados. Vicky, perdón, quedan 10 minutos. Bueno, gracias, gracias. Pero, ¿ves, Omar? Omar. Sí, te escucho. Ah, bueno, viste todo esto de la revisación de los machos. Le había puesto acá yo un video del IPCBA que tenía, pero lo tengo que buscar para decirles toda esta historia de los machos. Acá tengo a la Cintia conmigo en la veterinaria, así que ya vamos a ver esto de la organización para el práctico, ¿sabes? Ok, perfecto. Sobre todo esto de la palpación. Ah, les puse unas fotitos acá, por ejemplo. A ver. El boqueo, ahí pueden decir la edad que tiene este bovino o no, ustedes, vos, Omar, o los chicos, ya que tienen tanta cancha, mira. ¿Pueden decir más o menos o no? No sé. Bueno, ahí le está haciendo la medición del... Arriba de 6 años, Vicky. 6, 7 años. Sí. Bueno, después acá, viste, están midiendo la circunferencia, acá están seguramente haciendo la palpación. Bueno, les puse unas fotos nada más, que dentro de la revisación de los machos era esto, porque hay algunos problemas que tienen alta heredabilidad. Por ejemplo, decíamos recién esto del descenso. Bueno, hay otros problemas. Y bueno, después esto de la capacidad de servicio y del potencial. Todo esto lo vemos después en el práctico, si querés. Y el potencial de Entore también. Perfecto. Sí, eso lo vemos. Bueno, y la castración también, que decíamos eso, de que la eliminación de los testículos por distintos tipos de medios que hacemos generalmente quirúrgico, bueno, y cuál es la explicación de por qué se realiza. Bueno, toda esa es la aplicación práctica. De hecho, que podemos castrar alguno o no. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna cabra? ¿Podemos castrar? Yo calculo que sí, tendríamos que organizarlo, pero tiene que ser un día martes, porque tiene que ser un día que esté cerrado al público. Bueno, ya lo organizamos porque podríamos castrar alguno también. Ahí en el parque faunístico, algún carnero, alguno de estos. Sí. Bueno, y les mostramos ahí porque ahí está bueno ver el cordón espermático y todo eso, como que es más fácil obviamente que con una computadora, que resulta como un poco difícil. Así que bueno, no sé, chicos, no sé, ¿entendieron todo más o menos? Chicos, Sí, profe. ¿sí? ¿Seguro? Bueno, es que es muy complicado. No sé.
¿Dejamos acá entonces? ¿O quieren Sí, preguntar? ¿Sí? Quedan 5 minutos. Bueno, entonces no me van a poder preguntar nada ni nada, que se las mando a las clases, que la vean y como que los repasamos todo el lunes que viene. ¿Quieren? Bueno, profe. ¿Sí? Perfecto. Dale, Vicky. Bueno, cualquier cosa nos hablamos en el grupo entonces. Bueno, Listo, genial. Chao, profe. Bueno, chao Bueno. chicos. chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego, Chao, chicos. profe. Que anden bien. Chao, chao, nos vemos. Qué embole que hablar así realmente. Bueno, ¿viste fin de la? Sí.